Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Secretos con Lili en este su quinto episodio. El día de hoy les traigo la historia de una traición, pero antes de eso quiero recordarles que yo tengo otro canal en donde me encuentran como Liliana Bedoya Historias de Seguidores. Allá encontrarán una gran variedad de relatos, solo que contados en primera persona. Y bueno, la historia de hoy titula Soy la amante del padrastro de mi mejor amiga, pero ella no lo sabe. Y sin nada más que decir, vámonos a los detalles de este interesante relato. Hola Lili, te cuento que cuando yo tenía 16 me encontraba estudiando y allí tenía una mejor amiga que en ese entonces tenía 17. Nuestras madres también eran muy cercanas y gracias a eso era muy normal que mi amiga o yo durmiéramos en la casa de la una o de la otra. Para ese entonces yo también tenía novio y aunque él era bien conmigo, yo tenía serias sospechas de que me estaba haciendo infiel. Pero aclaro, eran solo sospechas, nada en concreto, y yo prefería no hacerle ningún reclamo, ya que me sentía muy feliz de estar con él y tenía miedo de que me dejara. Sí, y lo digo porque yo era muy apegada a él. Prácticamente nos la pasábamos todo el tiempo juntos y cuando no estaba con él, estaba con mi amiga o si no, en mi casa. Y como les cuento, mi amiga venía a dormir a mi casa de vez en cuando y yo tengo dos hermanos mayores y ella estaba vacilando con el mayor de los tres, así que yo les hacía cuarto y así es hasta el día de hoy. Y bueno, pues ya entrando en materia les cuento que yo a mi amiga la conocí desde que tenía muy poca edad y cuando eso ella aún vivía con sus padres. Sin embargo, ellos se separaron cuando ella tenía 13 y desde entonces empezó a vivir sola con su madre. Así pasaron los años y cuando yo ya estaba por cumplir 17, sucedió algo bien maluco con mi novio, que seguía siendo el mismo. Resulta que mi hermano iba a salir con mi amiga y un amigo de él, así que me invitaron y pues yo fui. Estando en medio de la cena, me llegó un mensaje de mi novio diciéndome que me había visto dizque con el amigo de mi hermano. Ahí empezó a regarse con puras groserías y trató re mal a mi hermano y a mi amiga, diciendo que eran unos alcahuetes. Y fueron tan horribles sus palabras que esa noche terminamos. Y yo quedé más bien fue como aburrida, pero porque me juzgó sin razones y lo que decía no era cierto. Sin embargo, tampoco pensaba rogarle, así que dejé que creyera lo que quisiera. Solo unos pocos días después de eso llegó mi cumpleaños y en mi casa mis hermanos, mi madre y mi amiga me tenían una bonita sorpresa. Se trataba de una cena muy deliciosa, pero cuando les dije que nos sentáramos a comer, me dijeron que había que esperar a otros invitados y se trataba de la madre de mi amiga y su nueva pareja. A los pocos minutos llegaron, saludaron y la madre de mi amiga nos lo presentó y se trataba de un hombre de 32 años. Yo lo vi guapísimo, de verdad que me dejó sorprendida y hasta llegué a pensar que era demasiado para la madre de mi amiga, aunque suene mal. En fin, pasó la cena y antes de irse la madre de mi amiga me dijo que el regalo se le había quedado en la casa, pero que si quería me fuera con ellos para entregármelo y obvio que le dije que sí. Durante el viaje a la casa de mi amiga noté que el padrastro de ella me miraba todo el tiempo por el retrovisor y pues yo también me quedaba mirándolo, solo que eran miradas fugaces para que no se notaran. Y al llegar a la casa de mi amiga, yo ya tenía completamente evaluada la situación y supe que tenía oportunidad con el padrastro de ella, ya que evidentemente yo también le gustaba y estoy segura de que él también se dio cuenta de mi gusto hacia él. La madre de mi amiga me pasó el regalo y me quedé ahí con ellos alrededor de una hora charlando, pero luego me tenía que ir. Y pues la casa de ella no era que estuviera muy lejos de la mía, pero caminando sí se iban unos 20 minutos y ya estaba muy tarde. Y ahí llega la madre de mi amiga y me dice que por qué no me quedaba a dormir, pero resulta que yo tenía un compromiso al día siguiente muy temprano con mi madre y no podía. Entonces ella le pidió a su pareja que me llevara en su camioneta y él muy amablemente le dijo que sí. Salimos y en el camino íbamos sin hablar, solo habían miradas nerviosas y de repente él rompió el silencio felicitándome nuevamente por mi cumpleaños. Le di las gracias de una manera muy coqueta y él me preguntó que si había problema en que paráramos un momento y pues yo le dije que no había ningún problema porque ya me imaginaba para dónde iba la cosa.
Pero no, en ese momento solo me invitó a comer un helado, pero estuvimos hablando muy a gusto y antes de irnos me pidió que no se lo contara a mi amiga, ya que si su mujer se daba cuenta, seguro se iba a enojar. Le dije que no había ningún problema y nuevamente retomamos el camino hacia mi casa y durante el resto de camino continuamos hablando. Ahí me iba comentando que mientras estuvo soltero se dio muchos lujos, tanto económicos como con diferentes mujeres, pero que ahora que ya estaba comprometido con la madre de mi mejor amiga, que eso ya había cambiado, como quien dice, se ajuició. Mi respuesta fue con otra pregunta y le dije, o sea que ahora ya no le sería infiel a su mujer y él me dijo que depende de quién se tratara y yo le dije, ¿y si se tratara de mí? Y él me dijo que no. Quedé más bien como confundida y le pregunté que por qué conmigo no, que si es que no le gustaba y me dijo que no se trataba de eso, que lo que pasaba es que yo podía contarle a su hijastra y él prefería evitar problemas, así que yo le di seguridad y le prometí que si él no contaba nada, yo tampoco y sonrió como dándome el sí. Cuando ya estábamos cerca de mi casa, mi madre me marcó, así que saqué mi celular y le dije que ya estaba por llegar y nuevamente lo guardé. En ese momento él notó que mi celular estaba bastante dañado y me dijo que si quería uno nuevo y pues obvio le dije que sí. Intercambiamos números y quedamos en vernos al día siguiente para comprar el dichoso celular. Al otro día en la tarde me llamó y me dijo que estaba a una cuadra y que si podía salir y obvio de una corrí. Al subirme a su camioneta, lo primero que hizo fue pasarme la caja con el celular, pero nuevamente resaltó que debía ser un secreto entre los dos. De ahí fuimos a tomar algo y en medio de la charla me preguntó que si tenía novio y yo le dije que no y que hace muy poco había terminado con él. Además también le dije que no quería saber nada de novios porque había quedado muy decepcionada y ahí me dice que no piense de esa manera, que porque yo debía pensar en mi futuro y que además cualquier hombre estaría feliz de estar a mi lado. Lo miré y le dije que si quería podíamos ir a otro lado, así sin filtros, y él dijo que sí. Así que nos paramos, nos subimos nuevamente a la camioneta y llegamos a un lugar a las afueras de la ciudad, muy desolado. Abrilló la camioneta y ambos nos pasamos para la parte de atrás y ahí empezamos a besarnos desesperadamente y ya no pudimos contenernos. La pasamos delicioso y yo quedé muy contenta y por lo que pude ver, él también. Después de eso, nuevamente me dejó cerca de mi casa y me dio dinero, que por si necesitaba alguna cosa. Desde ahí soy la amante del padrastro de mi amiga, pero mi amiga no sabe nada. Esto sigue siendo nuestro secreto. Dinero no me volvió a faltar, pues él me da absolutamente todo lo que le pido, sin importar el valor. Y en la casa de él es igual, no crean que porque me da a mí, a ella las tiene mal, no, todo lo contrario, a ellas también las tiene viviendo como unas reinas, y me consta porque yo sigo yendo allá. Y ahora pues las visitas a la casa de mi amiga se pusieron más interesantes y ni hablar de las noches que me quedo a dormir allá, porque siempre encontramos la manera de estar juntos sin que nadie sospeche. Y bueno, gente de Secretos con Lili, ese fue el relato del día de hoy. Y de verdad que uno se pone a pensar que a veces el enemigo puede estar más cerca de lo que nos imaginamos. Sí, qué susto. Más bien toca estar como echando ojo y no meter a tanta gente a la casa, porque uno nunca sabe. Muchas gracias a los que siempre llegan hasta esta parte del video y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Se me cuidan, bye.